Pues buenas tardes, bienvenidos. Os damos la bienvenida a la sede, al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, simplemente por cortesía y para mostraros pues nuestro agradecimiento para que contéis con nosotros, que a los asistentes, vengáis o no a este colegio, que sepáis que tenéis vuestra casa. Para nosotros es un placer que todo lo que sea industria, sabemos que es el futuro y lo estamos viendo, suban las cosas o bajen, hay que estar al pie del cañón, incluso innovando, como es vuestro caso. Permitirme simplemente que además de la innovación que hacéis, que con esta gama de calderas, pues creo que vais a estar donde merecéis como empresa por el esfuerzo que hacéis, y eso siempre hay que reconocerlo, pero al menos que os teníamos ganas hace tiempo, siempre con Álvaro, el tener una ocasión así para que pudierais contar con esta sede. Y porque aquí realmente pues la naturaleza que tenéis en vuestro mundo pues es lo que hacemos aquí. Nuestra obligación que os vaya bien a vosotros para que vaya bien a todo el mundo. Agradecer a Álvaro especialmente. Nos conocemos hace mucho tiempo, como los que estáis aquí posiblemente, y especialmente y especialmente Álvaro, pues que esperamos que contéis con esta casa, que os vaya muy bien porque la ocasión lo merece. Os felicitamos por esta gama de calderas que creo que abre un espacio en el que todo el mundo habla y todavía no se ven cosas. Entonces, bueno, pues sin más, agradeceros la presencia y contar con el colegio para lo que necesitéis. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo soy Álvaro Blasco, soy el delegado en la zona centro de Indelkasa y de Offenbach, y quería hacer esta breve introducción para saber un poco dónde nos movemos, porque habréis visto en la convocatoria, en la cabecera, pues las tres marcas que veis ahí: Offenbach, Indelkasa, Oval. Entonces, pues, por saber un poco qué es cada cosa y a qué se dedica cada empresa, pues os cuento. A mí me paga la nómina Indelkasa. Indelkasa es una empresa fundada hace 50 años, en un principio para fabricar calderas de gasóleo, con marca propia y licencia Ignis. Entonces, Indelkasa se funda en el año 72, y por poner en contexto histórico, las cosas eran un poco diferentes. No es que no hubiera internet, es que no había ordenadores, es que había hojas de cálculo, es que en el 72 pues, se estaba lidiando en Estados Unidos el caso Watergate. Se vendió la primera consola de vídeo casera, que se llama Magnavox Odyssey. En el 72 nos mandaron las primeras fotos desde Marte, la sonda Mariner 9. En el 72, Paquito Fernández Ochoa ganaba la primera medalla de oro en esquí en Sapporo 72. En el 72, California invalida la pena de muerte. José Legrá era campeón de Europa de boxeo. En el 72 se estrena en Cabaret El discreto encanto de la burguesía. Se estrena El Padrino y El último tango en París. Emblemática. Y se crean dos grandes empresas. Una que tiene bastantes problemas de plazo de entrega, y conoceréis muchos de vosotros, que es Nike, la empresa de zapatillas y ropa de deporte, Nike, que me consta que tiene algunos problemas de entrega. Y la otra gran compañía que se crea en el año 72 es Indelkasa, que no tiene tantos problemas de plazo de entrega. Bien, actualmente Indelkasa, que comenzó, como os contaba, fabricando calderas, se dedica a la fabricación de intercambiadores de placas, subestaciones de intercambio. Distribuimos la marca Neumatex desde antes de llamarse Neumatex. Cuando el señor Stucklin metió un neumático de camión dentro de un bidón de gasóleo, inventó lo que hoy se considera un grupo hidroneumático. Bueno, pues el señor Stucklin era muy amigo del fundador de esta compañía. Desde los orígenes, Indelkasa fue distribuidor de Stucklin, antes de llamarse Neumatex. Hoy en día Neumatex ha sido adquirida por el grupo IMI, del cual está por aquí el director en España, y nosotros seguimos siendo los distribuidores y damos servicio técnico a ello. Asimismo, distribuimos los contadores de energía Kamstrup, que muchos de vosotros conocéis, y tenemos diferentes sistemas de climatización industrial, de los cuales pues, vamos a hablar luego. Como os contaba, pues
hemos modificado un poco el logotipo de la compañía, que podéis ver que hemos cambiado la sociedad anónima por el 50 aniversario. Bien, desde hace 2 años Indelcasa adquiere Offenbal. Offenbal es una compañía fundada en San Sebastián, también en los años 80, y se dedica a 3 grandes campos. Uno de ellos es la regulación y control. Otro de ellos es el IoT y el Smart Metering, de contadores y de todos los asuntos relacionados con la nube y con Smart Metering. Y la tercera de los grandes campos de Offenbal es Oval. Oval es la tercera de las compañías de las que vamos a hablar aquí, vamos en concreto de la que vamos a hablar aquí. Oval es una multinacional, empresa familiar, cuyos primeros trabajos son de 1897, estamos hablando ya de hace muchos años, y se registró como marca en 1945. A Manolete le quedaban 2 años. Manolete murió en el 47. Desde entonces pues empezó con la fabricación de calderas y actualmente se dedica a bombas de calor, calderas, sistemas de acumulación, sistemas de district heating, paneles solares, en fin, diferentes componentes del mercado de HVAC. En la actualidad cuenta con más de 2.200 empleados repartidos en 24 empresas del grupo y con presencia prácticamente en todos los continentes. Incluso fabricamos para Estados Unidos con otra marca, no recuerdo el nombre de la marca. Cleaver-Brooks, hermanos Cleaver. Es famoso en Estados Unidos. Las calderas blancas, aquí son rojas para Europa, para Estados Unidos son blancas, con una reglamentación un poco diferente, con sistemas de gases y seguridades un poco diferentes, pero Cleaver-Brooks es fabricado por Oval en Liechtenstein, que es donde está la sede social y la fábrica principal, en Vaduz. Tiene fábricas además en Eslovaquia, Alemania, Polonia y Suecia. Vamos a hablar del producto más destacado, más emblemático, son las calderas Ultragas 2. Para hablarnos de las calderas Ultragas 2 está con nosotros Eduardo Cortina, que es ingeniero industrial de la Universidad del País Vasco y con más de 20 años de experiencia en el sector, pues actualmente se ha incorporado con nosotros como director técnico de la marca y experto en diferentes campos del HVAC, asimismo en eficiencia energética y demás. Con lo cual, pues Eduardo, cuando quieras, lo mío está contado. Si alguien tiene alguna duda. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Confío en que esta charla y el tiempo que le dediquéis a estar con nosotros sea de provecho y vayáis contentos, aprendiendo o al menos conociendo detalles nuevos. Como comentaba mi compañero Álvaro, vamos a hablar sobre las calderas Ultragas 2, que son unas calderas que desde mi punto de vista pues rozan el límite de lo mejorable, tanto en diseño como en control, dimensiones. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto y no vamos a entretenernos más. Primero una pequeña visión. La caldera, esto es un poco una visión general por empezar. Vamos a empezar por la parte del ventilador. El ventilador es un ventilador EC que trabaja como un variador de frecuencia y que por tanto impulsa un caudal variable en función de la potencia que en cada momento requeramos. Tenemos el quemador. Vamos adelante y vamos a, bueno, como veis, por avanzar. Esta es un poco una visión general de la caldera, donde tenemos en la parte superior un ventilador EC, tenemos luego el quemador, lo vamos a ir viendo. Sí, que se ve un poquito.
pues tenemos la impulsión del agua caliente a demanda y veréis que tenemos dos retornos. Un retorno para recibir el agua de retorno que esté a una temperatura alta y que al estar por encima de la temperatura de rocío del gas natural o del combustible que se utilice, no va a favorecer la condensación y por tanto el rendimiento de la caldera en esa sección de intercambio no va a ser todo lo bueno que podría ser. Y sin embargo, si tenemos instalaciones donde tienen retornos de baja temperatura, por ejemplo, pues una instalación de un hotel que tenga suelo radiante en determinadas zonas del hotel, por ejemplo, pues en las salas de exposiciones, salas de reuniones y demás, ese retorno que yo tengo a 35 o 40 grados lo podré meter por abajo y de esa forma esta zona de aquí va a tener un altísimo rendimiento de intercambio porque vamos a tener condensación y por tanto recuperaremos el calor latente del agua. También es importante ver el diseño de la caldera. Por lo general, no nos olvidemos de que lo caliente en la tierra tiende a subir y lo frío tiende a bajar. La caldera también utiliza la fuerza de la gravedad porque los gases sí son impulsados hacia, digamos, en contracorriente con el agua, pero el agua tiene una superficie de intercambio muy alta y tiene un volumen muy alto, una sección de paso muy alta que nos permite tener una pérdida de carga prácticamente despreciable dentro de la caldera. ¿Qué nos facilita el que la caldera tenga una pérdida de carga despreciable? Que la propia caldera puede actuar como compensador hidráulico para independizar las bombas de secundario, para que no se acoplen entre sí. Bien, yo esto me gustaría llamarle, y de hecho le llamo pulmón térmico con control, porque para mí esto es una instalación, o sea, es una caldera que en sí nos está dando las prestaciones de las bombas de primario, de la compensación hidráulica y de la inercia térmica. Seguimos. Bueno, luego en la parte de abajo, aquí se recogen los condensados y en la parte de abajo tenemos la neutralización de condensados. Si es necesaria hay una bomba para hacer la aportación de la presión diferencial necesaria para la altura que tenga que vencer y demás. Luego está la parte de control en la zona central, un control que luego veremos, que podemos ver físicamente porque tenemos abajo una caldera de este tipo, donde vamos a poder abrirla, verla perfectamente. Este control también nos va a permitir una accesibilidad total y directa a todo lo que es el cableado interno de la caldera y la incorporación de módulos de control adicionales. Después tenemos también un sensor de agua, no solo para medir la presión mínima, que es un bar, sino también la máxima. En este caso de calderas puede ser 6 bares o 10 bares. Después tenemos el intercambiador TurboFair, que lo tenemos aquí abajo y ahora vamos a hablar de él, y la bandeja de condensados. Todo esto, sumando el carenado, tenemos pues la caldera Ultragas 2. Estas son los 10 factores de diferenciación que a mí me gustaría mostraros, que si tenéis cualquier duda entramos en profundidad con cualquiera de ellos. Y son los factores que, no voy a decir ni mucho menos, sí, que solamente los ofrecemos al mercado nosotros, no. En algunos aspectos sí, pero no en todos. Y el conjunto de todos estos factores es lo que hace que la caldera Ultragas 2 pues sea una caldera muy interesante. Por ir repasando, primero el quemador Ultra Clean. Partimos de un ventilador EC que nos va a permitir aportar la cantidad de masa de comburente necesaria en cada momento. Tenemos también una malla de Ferrari-Joy de alta temperatura. Lo que al final nos permite esto es que la combustión prácticamente no tenga llama y las emisiones sean muy bajas. Tenemos también la posibilidad de modulación de 1 a 6,4, es decir, una banda de modulación muy interesante.
que luego veremos que en las calderas dobles esta banda se duplica y nos iríamos de 1 a aproximadamente a 12. Quemador modulante, silencioso, importante el detalle también. Y luego esta malla es una malla flexible, es una malla pensada para que no haya estrés mecánico y por tanto la probabilidad de que se pueda romper es mínima. También hemos entrado y estamos de hecho muy dentro de lo que es el mundo de los biocombustibles. Ahora mismo podemos trabajar con gas natural con un 20% de hidrógeno y estamos también con la posibilidad de quemar. El diseño de nuestro quemador nos permite quemar biometano según la norma EN 16723 y por supuesto podemos quemar gas natural y propano. Dentro de las opciones de biocombustibles estamos ahora mismo dentro de las 3 primeras. Podemos quemar biometano, que es un metano que se produce por la descomposición de la materia orgánica y de la materia, digamos, forestal, madera. Tenemos también el hidrógeno. En el primer caso no tendríamos que hacer ningún cambio en la caldera para poder quemar biometano. En el segundo caso tampoco, siempre que no pasemos de una mezcla del 20% de hidrógeno. Y luego también aquí con el Power to Gas, que supongo que habréis oído hablar de ello, que consta de 2 etapas. Primero producimos hidrógeno con electricidad renovable, esta sería la derecha, evidentemente, porque si no sería una contradicción, ya sea con fotovoltaica, ya sea con hidroeléctrica o con eólica. Ese hidrógeno lo juntamos con CO2, por tanto reducimos la emisión de gas CO2 a la atmósfera y con eso conseguimos CH4 más agua. Aquí la fórmula exacta no está ahí escrita, pero bueno, ya veis que tenemos hidrógeno, carbono y oxígeno y en el lado tendríamos carbono, hidrógeno y oxígeno también si pusiéramos la parte del agua. Vale. Y luego, bueno, pues hay más elementos que están en desarrollo ahora mismo que todavía pues no hemos entrado en su adaptación a estas calderas, pero podríamos perfectamente, llegado el momento, a entrar si vemos que es viable. Estamos trabajando estos 3 campos. Otra función muy importante de diferenciación es unos tubos que os ha pasado mi compañero Álvaro hace poco, que se los han llevado. Bueno, estos tubos están formados por 2 secciones. La primera sección es la sección de turbulencia. Lo que hace es el aire que en una sección normal iría en régimen laminar, con esta sección arrugada, digamos, producimos aquí una turbulencia que hace que nos mejore un momento. Que hace que nos mejore un momento, por favor. Está formado por 3 piezas, lo que es el tubo de acero inoxidable que veis, que tiene un espesor, calculo 1,5, 1,6. ¿Espesor de inoxidable? 0,8. 0,8 inoxidable. Y luego 2 piezas internas de aluminio, de fundición de aluminio, entran y que además cuando se dilatan, el coeficiente de dilatación del aluminio es mucho mayor que el del acero inoxidable, se expanden hacia afuera, haciendo que sean inamovibles dentro del tubo. El aluminio capta casi 10 veces más calor que transmite, 10 veces más. El coeficiente de transmisión de calor del aluminio es casi 10 veces más superior al del acero. Claro, con la cantidad de superficie enervada que hay en el interior, pues aumentamos la superficie de transmisión, de modo que podemos calcular aproximadamente cada metro de este tubo equivaldría a unos 10 metros lineales de tubo de acero inoxidable. Con la facilidad de que teniendo la turbulencia en el interior, estamos consiguiendo que los gases se repartan por toda la superficie aleteada interna
haciendo una transmisión de calor, pues bueno, como muestra el dibujo. Sí, eso es. Lo que ha comentado Álvaro, es decir, aquí... Es marca registrada. Sí. Si no tuviéramos este régimen turbulento, tendríamos la mayor parte de la potencia se centraría en un cilindro muy cercano al eje. Y el calor, la potencia se nos iría por aquí y no sería un rendimiento o un intercambio uniforme. Sin embargo, con esta turbulencia que generamos, conseguimos pasar de los 1000 grados a unos 600 grados y entramos, como decía Álvaro, en la sección de intercambio, que es aluminio. Por tanto, nos da aquí tenemos una gran capacidad de intercambio térmico por dos razones. Porque es aluminio, la conductividad térmica es 10 veces más alta que la del acero. Y en segundo lugar, porque este diseño que tenemos multiplica por 5 la superficie de intercambio que tendríamos con un cilindro simple. Luego también el hecho de que el intercambio térmico esté en vertical favorece que en la parte de abajo las gotas de condensación bajen. Y no solo bajen, sino intercambien su calor y no generen obstáculo para que los gases sigan avanzando. Este sería el turbofert, que desde luego es uno de los... A ver, un momento. Vamos. Y seguimos. Vale. A nivel de eficiencia, quizá el mayor responsable de la excelente eficiencia de la ultragas es este equipo, es este diseño de intercambio térmico. Luego veremos que hay otros conceptos también, el doble retorno, etcétera, pero este es uno de los, como os decía antes, es uno de los elementos que nos permite tener una superficie de intercambio con una uniformidad térmica terrible, muy buena, a diferencia de si fuéramos sin ningún tipo de turbulencia, dejando escapar la mayor parte de la energía por el centro del flujo de los gases. Esto es básicamente lo que he comentado yo ya. Otro detalle importante dentro de estas calderas es el diseño vertical. Ya lo hemos comentado, el hecho de que favorezca la eliminación de los condensados. Y sobre todo también el interior de la parte de intercambio, donde por la parte exterior de estos tubos está el agua también al calentarse tiende a subir, tiene muy poca resistencia en su paso por la caldera y nos permite hacer esa compensación si queremos eliminar el concepto de primario y compensador hidráulico. Respecto al concepto de contenido de agua, también en base a la 2030, la VDI, tenemos un mínimo de contenido de agua por kilovatio y nosotros en los diferentes modelos, ya ves que no es un dato exacto en todos los modelos, pero tenemos modelos en donde, por ejemplo, tenemos 6 veces más el mínimo exigido de volumen de agua por kilovatio. También 5 veces más, 3 veces más. En definitiva, lo que quiero transmitiros es que el elemento que tenemos abajo, la caldera que tenemos abajo, que es una caldera de 125 kilovatios, pues tiene 6 veces más agua de lo que estrictamente debería de ser, o sea, la norma nos exige. Y esa cantidad de volumen tan alta lo que nos va a permitir es no solamente una pérdida de carga muy baja, sino también una estabilidad en cuanto a la temperatura de servicio. Y hablo un poquito de lo mismo. Tenemos la situación tradicional o bastante habitual, donde tenemos una caldera o varias calderas en paralelo, cada caldera con su bomba, y luego vamos a un compensador hidráulico, que muchas veces es un compensador hidráulico es proceso vertical o horizontal, y
y luego van unos colectores de distribución a la demanda, o también podría ser un depósito con conexiones cruzadas y demás. Bueno, esta situación con el primario, la compensación hidráulica y la inercia, la tenemos aquí, la tenemos integrada en la propia caldera. La propia caldera, con el control de la temperatura de salida que tenemos, no solamente para una única caldera, sino para varias en cascada, podemos irnos hasta 8 calderas en cascada, tenemos un control de la temperatura de salida del conjunto de la cascada con mucha precisión y aportamos también en el conjunto de la cascada un alto volumen de agua, una capacidad de compensación hidráulica en el supuesto de que aquí no tuviéramos un único retorno desde la demanda, sino que tuviéramos 4 o 5 retornos, y aportamos una inercia que nos va a permitir que la pérdida de carga de ese recorrido del agua por la caldera sea muy baja y que la estabilidad de la temperatura de servicio sea alta. No os he dicho, pero si queréis cortarme en cualquier momento para hacer un comentario, cualquier pregunta o cualquier cosa que no os haya quedado clara, por favor me decís, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante, diferenciante de estos 10 que habíamos visto, es el mínimo espacio requerido. Creo que esto lo podemos ver. Un momento. A ver. Un momento. Vamos a ver. Creo que quiero irme al escritorio, exacto, sí, sí. Bueno, con él. Ok, sí, no me acordaba. Windows D. Vale. Windows D. Vale. Gracias. Vale, un momento, por favor. Lo que también quiero deciros eso, que es una caldera que tiene unas dimensiones muy interesantes para poder pasar por puertas, para evitar rotura de muros, tabiques, hasta 500 kilovatios podemos pasar por un ancho de 80 centímetros. A veces viéndolo se queda uno más con la imagen. Seguimos con la presentación. Este es otro detalle importante. Y también la ocupación en planta, donde, por ejemplo, una caldera de 1,1 megavatios nos está ocupando únicamente 3 metros cuadrados. Esto es interesante en todos los casos, tanto en obra nueva como en rehabilitación, aunque es especialmente interesante en rehabilitación. Y sobre todo en Salamanca, Chamberí y Retiro, donde los metros cuadrados de suelo tiene una repercusión altísima. Es decir, si quitas una caldera antigua y salvas una plaza de garaje, estamos hablando de 40.000 euros. El valor de la plaza de garaje. Estamos hablando de que no es sacar la caldera. La caldera ha ido evolucionando. La serie anterior tenía una ocupación en planta algo mayor y ha ido evolucionando hacia, digamos, el intercambio vertical, que nos favorece desde el punto de vista térmico, termodinámico, y que además de darnos ese mejor comportamiento termodinámico, nos permite tener menor ocupación en planta. Son las dos son aspectos que van de la mano y que son una ventaja. Dentro de este mismo bloque de mínimo espacio requerido, bueno, nosotros entregamos y ayudamos, por supuesto, tanto a ingenierías como a los instaladores, clientes, mantenedores. Ayudamos a resolver anticipadamente y evitar sorpresas a la hora de
llevar la caldera hasta su ubicación final. El séptimo aspecto relevante es el doble retorno. Aquí básicamente lo que jugamos es con la situación de retorno que mejor rendimiento de combustión nos dé. Si tenemos, como decía antes, una demanda de baja temperatura, al margen de que tengamos demandas en un nivel térmico más alto, como puede ser el primario de agua caliente sanitaria o puede ser una radiación, una calefacción por radiadores, si tenemos en ese mismo circuito una zona de suelo radiante o una zona de fan coils dimensionados a 45-40, pues tenemos un retorno a 40 grados. Ese retorno a 40 grados, si hacemos bien, tiene que entrar por abajo, por la parte más fría, porque con 40 grados como vamos a ir por debajo de los 57 de temperatura de rocío del gas natural, vamos a tener condensación y vamos a aportar un calor latente adicional, un calor latente que de otra manera no aportaríamos porque ese calor latente se iría con los humos, no condensaría. Vale. Entonces, esta es otra de las cositas, como decía antes, ¿no? Aparte del diseño del turbofer o aparte de la estructura vertical de la caldera, este es otro detalle, como muchos más que tiene Oval, que va poco a poco mejorando el rendimiento de la caldera, ¿no? El poder retornar la parte de agua fría por la parte de abajo. Aquí veis, por ejemplo, si vamos a algo tradicional, 80-60, pues tenemos, este sería el inicio de la condensación, el punto de rocío, trabajaríamos con esta temperatura de retorno y no tendríamos cruce de la temperatura del gas con la línea de condensación. Por tanto, no tenemos un aprovechamiento del calor latente. Sin embargo, ya si vamos, por ejemplo, a una instalación con suelo radiante 40-30, pues tenemos una entrada de los gases claramente por debajo de 57 grados y por tanto una recuperación del rendimiento, del calor y un mejor rendimiento, ¿no? Antes estábamos en 98, 99, estamos ahora en 105. También se nos puede dar el caso de instalaciones que trabajen a 80 en impulsión, pero que retornen a uno de los circuitos que tengamos a 40. Probablemente tendríamos un circuito de suelo radiante con válvula de 3 vías en la aspiración de bomba, que aunque llegara el agua desde calderas a 80, pues la regularía, la enviaría a 45 o 40 y tendría un retorno de 30 grados. Ese retorno de 30 grados, metiéndolo aquí, pues llegamos a tener un rendimiento de unos 5, un porcentaje de 5% más eficiente que si hubiéramos hecho lo que hemos visto antes. Aquí. ¿Esto se entiende? Vale, fenómeno. Con el TER estamos hablando de repartir los retornos simplemente con un 5%. Pasemos por el de baja temperatura, el 95% estaríamos a 60 grados, aunque haya un 5% a 30, el rendimiento me aumenta un 5%. Eso es. Vamos a quitar esto para que veáis la pantalla completa. Bien. Es fundamental que vuelvan separados a la caldera. Esto es lo que acaba de comentar Álvaro, exactamente. Y como os digo, aunque tengáis un retorno de poco caudal o de poca masa, de poco caudal másico de agua, diferenciarlo en el retorno implica una ventaja muy interesante. Esto visto a nivel hidráulico, no sé por qué no me funciona, pero no importa, tiro para adelante. Vale, vale. Ok. Vale, muy bien. Gracias. A nivel hidráulico,
esta sería una situación tradicional, convencional, ¿verdad? Donde, sin contar, como vamos a pensar que no tenemos bombas de primario, bueno, vamos directamente a colectores, que quizá en una estación todavía más convencional, más habitual, aquí tendríamos unas bombas en primario y tendríamos aquí un compensador hidráulico y luego tendríamos los colectores de demanda. Pero bueno, sin frenarnos en esta zona, que ya la hemos hablado creo que bastante, en la parte de demanda, de manera convencional, impulsaríamos a 80 y aunque este circuito de suelo radiante nos retornara a 30, también lo meteríamos en el retorno general. Lo meteríamos aquí, al igual que el retorno general del agua caliente, y nos iríamos abajo. Bueno, esto sería una forma de trabajar incorrecta con este tipo de caldera. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, creo que ya lo vais a ver fácil. Esa demanda que está retornando a baja temperatura, o que en un momento dado puede, aunque en un momento dado pueda estar retornando a 60, pues porque la carga del suelo radiante también hay que tener cuidado con la temperatura a la que impulsamos, ¿no? Pero que sea algo transitorio, no importa, porque cuando tenemos una demanda con una emisión en suelo radiante, al final las temperaturas medias van a ser 45-40, 35-30, 40-35, con lo cual retorno individual. Y vamos a ganar un 5% en rendimiento. Otro elemento claro de diferenciación es que, antes os enseñaba, por ejemplo, este circuito, con el control de una caldera podemos perfectamente regular todo lo que estáis viendo. Tenemos módulos de control que se van añadiendo, ya sea para circuitos, ya sea para sistemas de producción de agua caliente sanitaria, sistemas de solares también, paneles solares, y sistemas más complejos, bastante más complejos de lo que estamos viendo, se resuelve con el Toptronic E de Oval, que es el control que se suministra por defecto con la caldera. Esto que os he dicho se resume de alguna manera aquí. La esencia del mensaje es el mismo. Quizá destacar que el Toptronic E también nos permite trabajar con comunicaciones en diferentes protocolos. Modbus, nos permite también KNX o señal 0,10 voltios, CAN bus. Desde el punto de vista de la seguridad, aunque este es un aspecto que normalmente en el sector terciario no se suele aplicar, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos perfectamente diseñada la solución de colocar una sonda de temperatura, una sonda de limitación de temperatura máxima en la salida de la caldera y también una limitación en cuanto a la presión de trabajo. Esto se pone en marcha, pero es más habitual en procesos industriales. En cualquier caso, bueno, lo comento porque está disponible, ¿no? También tenemos a nivel de seguridad operativa un sensor duplex, que es un sensor que tenemos aquí, que en el fondo está compuesto por dos sondas y el control está continuamente, lo que nos hace es darnos seguridad del dato de la temperatura que tenemos en salida. Porque al tener dos sondas de temperatura, el control está continuamente comparando las dos sondas y si en algún momento ve que las dos sondas miden diferente, nos da una señal y nos obliga a revisar qué es lo que está pasando en el control de temperatura. El hecho de que sea duplex, pues eso, nos da esa seguridad de que la información que nos está dando es fiable. Y el último aspecto diferenciante desde nuestro punto de vista también es muy importante el tema del mantenimiento. Creo que en esta sala tenemos bastante gente representativa del mundo del mantenimiento. Quizá la gente que nos está viendo también en internet es de ese mundo. Yo tengo también bastante contacto en Bilbao con la gente del mantenimiento y una de las cuestiones que más valoran y que es bastante evidente es el acceso, es la facilidad de acceso. El acceso a nivel físico-mecánico, nosotros suministramos con cada caldera una escalera. El acceso es directo. Nosotros, como veréis luego abajo, si queréis, tenéis un momento,
tenemos un acceso a lo que es el quemador, el ventilador, totalmente directo. Todas las conexiones eléctricas es imposible que te equivoques porque cada conector tiene su hembra y su macho diferente. Con lo cual las conexiones o las haces bien o las haces bien. El acceso a través de un panel frontal a todo lo que tiene que ver con el control es totalmente directo también. Bueno, vamos a ir rápidamente ahora a lo que es un poco el resumen de la gama. Tenemos dos tipos de presentación de caldera. Tenemos la Ultragas 2 y luego entre paréntesis un número que viene a ser aproximadamente la potencia de la caldera en kilovatios. Y luego tenemos la Ultragas 2D de Dinamarca y después la potencia de esa caldera también entre paréntesis. Las calderas tenemos una gama importante en 6 bar PN6 y también tenemos una gama más pequeña, más quizá dirigida a aplicaciones específicas, industriales, etcétera, en PN10. Pero a mí la gama me gusta verla de esta forma, que nos viene a decir un poco la amplia gama que tenemos de potencias. Y no solo eso, sino que por ejemplo, cuando combinamos dos calderas de 700 kilovatios, que sería la Ultragas 2D 1400, esta caldera que está certificada con certificación CE como caldera única, esta caldera parte de 146 kilovatios y nos llegaría hasta 1406 kilovatios. Aquí tenemos la misma gama, pero trabajando en 50-30 o en 80-60. Esta sería la gama de las calderas dobles que os acabo de comentar, PN6, PN10. Tenemos lo mismo, rangos de potencia 50-30. Veis que cubrimos desde 25 kilovatios hasta 3100 kilovatios. Cubrimos la gama con una amplitud de potencia y una diferencia entre potencia mínima y potencia máxima muy amplia. Eso al final, como sabéis todos, nos implica un mejor rendimiento, menos arranques y paros y al final un rendimiento estacional mejor. Y aquí tendríamos las calderas dobles trabajando en 80-60. En cuanto a las calderas, en cuanto a su gestión de cascadas, las calderas dobles vienen ya con la unificación hidráulica del retorno, con la unificación hidráulica de la impulsión y con la unificación de la salida de humos, que terminan en una única conducción. Respecto al control, podemos regular hasta 8 unidades, lo cual nos pone un límite de 12,4 megavatios. Esto es interesante, por ejemplo, pensando y estando aquí en Madrid, donde las instalaciones de district heating que se plantean pues pueden ser de bastante potencia. Tenemos una solución con una ocupación de espacio muy, muy pequeña, con la posibilidad, si queréis yo os puedo asesorar en el diseño hidráulico de las instalaciones, donde podemos pensar en no necesito primaria, no necesito compensación hidráulica, no necesito inercia. Y no es que me haya desprendido de ninguna de las tres, es que las tengo en la propia caldera. Bien, también es importante el hecho de que el control de las calderas, que está comunicado por un CBus, intercambia continuamente información para alcanzar en todo momento el máximo rendimiento. Este es un ejemplo que os pongo. Pensemos que tenemos una caldera que necesitamos 1000 kilovatios, 1 megavatio. Entonces, si tuviéramos una única caldera simple de 1000, estaríamos trabajando en el punto de potencia máxima y, por tanto, con un rendimiento pues, cercano a 88-89%. Sin embargo, si vamos en esa situación a calderas dobles,
y a esas calderas, cada una de ellas la pondríamos a trabajar al 50%, trabajando en paralelo. En conjunto darían la misma potencia, 1000 kilovatios, pero el rendimiento sería notablemente mejor. ¿Esto qué nos permite? Nos permite aproximadamente mejorar un pasito más, mejorar un 8% la eficiencia. Voy rápido, Álvaro. Aquí tenemos, muy bien, otro elemento importante cuando colocamos calderas en paralelo. Nos tenemos que centrar en que las calderas trabajen como una única caldera, ¿no? Ya sean 2, ya sean 3, 4 o 5, hasta 8. Para ello necesitamos colocar en la salida de la caldera una válvula de mariposa con acción proporcional que el control de la caldera va a utilizar para mantener constante la temperatura de salida, constante, o sea, igual a la consigna, ¿no?, que se haya dado. Normalmente en las calderas, para conseguir la consigna en la temperatura de salida, trabajamos con una variable, que es la modulación del ventilador y la modulación de la potencia, ¿no?, la modulación de la combustión. Con esta válvula trabajamos con dos variables, la que acabo de decir, modulación de la combustión, y también regulación del caudal. Si yo quiero recuperar una temperatura rápidamente, si para la misma potencia que estoy aportando, si reduzco el caudal, rápidamente sube la temperatura. ¿Me explico? Y tenemos dos grados de libertad con los que jugar, no solo uno. Tenemos dos, la combustión y la regulación del caudal, gracias a esta mariposa. También esta válvula nos sirve, por ejemplo, pensar que tenemos una caldera que, por la razón que sea, está fuera de servicio o no es necesaria y se corta esa caldera. Para evitar que haya flujos parásitos dentro de lo que es el conjunto de la cascada, también esta válvula nos cierra la caldera y evita esos bypasses. E incluso pensemos, por ejemplo, dos calderas en paralelo y que por la razón que sea, por ejemplo, un problema con el gas, se corta el suministro de gas, las dos calderas paran. Entonces diríais, oh, pues si paran las dos calderas y tú cierras estas válvulas, te puedes cargar las bombas, porque la bomba estaría trabajando en vacío. Rotor seco, rotor húmedo, podría estar trabajando en vacío. Entonces, cuando la razón del corte de una caldera es por una avería, la válvula deja siempre un 15% de apertura digamos, para asegurar que si tu circuito tiene bombas en marcha, esas bombas están funcionando sin riesgo de quemarse. ¿Sí? Detalles importantes, ¿no?, que creo que deberíamos conocer. En cuanto a la integración hidráulica, bueno, ya hemos hablado un poquito dentro de la sala, dentro de la charla sobre esto. Yo os diría, podéis leer el texto tranquilamente porque lo tenéis en la documentación, pero yo os diría que la caldera ultragas encaja perfectamente tanto en rehabilitaciones donde se quiera mantener el diseño habitual de un primario, compensación y un secundario, como en instalaciones nuevas o reformadas en donde la ingeniería quiera dar un pasito adelante desde mi punto de vista, quiera dar un pasito adelante y diga, no necesito primario, no necesito compensador hidráulico, no necesito inercia, porque ya me lo está dando la caldera o el conjunto de calderas en paralelo. Para eso estoy yo como jefe de producto para asesoraros en cualquier instalación que tengáis entre manos y haceros una propuesta hidráulica bien definida y argumentando las ventajas que aporta. Luego vosotros, por supuesto, tenéis la plena libertad de decidir si vais por ahí o vais por un diseño más convencional. También el hecho de que el control nos permita aunar potencias hasta un 12,4, creo que era 12,4 megavatios, hace de este tipo de calderas una caldera muy interesante para centrales de calefacción, centrales de tipo district heating. Podemos trabajar hasta 95 grados de impulsión, podemos trabajar con biometano, con mezclas de hidrógeno, ya lo hemos visto antes, y sobre todo destacar también que el espacio que vamos a utilizar para la potencia que este espacio nos va a dar es terriblemente pequeño.
Avanzamos. También enseñaros un poco esta transparencia. Lo que pretende transmitiros es que Oval no es Ultragas 2 solo. Oval, aparte de lo que vamos a ver en la siguiente sección de la charla, Oval es una empresa donde se intenta aportar al mercado sistemas de eficiencia energética, sistemas de producción de energía con una alta eficiencia energética. Y tenemos, pues bueno, tanto equipos de cogeneración, tenemos también depósitos de inercia, las Ultragas 2, tenemos también bombas de calor y toda esta gama, pues poco a poco vamos a ir incorporándola en nuestra oferta, y en cualquier momento podríamos estudiar, si es que se quiere, el ampliar la cobertura con equipos Oval dentro de cualquier instalación. Aunque esta presentación es más para calderas, pero quería que lo vierais. En cuanto a la rentabilidad, no voy a pararme mucho. Deciros que lo importante de estas calderas es el ahorro anual que generamos. Y ese ahorro anual nos puede compensar, quizá no tanto con estos precios que he marcado de gas, pero quizá nos puede compensar en 3-4 años ese incremento del precio inicial que hemos asumido. Deciros que estas calderas están pensadas para ahorrar no solo energía, sino también dinero. Ahorrar por minimizar el consumo energético de las calderas y aportar un rendimiento estacional con todos los elementos que hemos ido viendo, muy bueno. Y bueno, por hacer un sumario, que ya terminamos, hemos hablado del Turbofer, del intercambiador, que yo creo que es un poco el corazón. La aportación de la eficiencia de la caldera en un 80% está aquí. Luego hay otros elementos, otros conceptos que ya hemos comentado. También importante que estamos en Oval, estamos yendo hacia el mundo sostenible, hacia la combustión con combustibles, con biocombustibles, porque me entendáis. Importante también el mínimo espacio requerido y la facilidad de movimiento y de llegar hasta la ubicación final. También la gama de modulación, el tipo de quemador, la malla que evita que, al ser flexible, evita que haya problemas de rigidez y de roturas. El tema del aislamiento, que también lo vemos aquí, importante. El diseño vertical y la estratificación dentro de ese diseño vertical que nos aporta también una cantidad importante de agua, la separación de retornos entre alta temperatura y baja para aprovechar al máximo la posibilidad de recuperación de energía por condensación, el control que hemos visto con el Toptronic E, que es un control muy versátil, que nos va a dar posibilidad de regular con ese mismo control y una serie de módulos en función de la instalación, del diseño, nos va a permitir controlar muchas instalaciones. El mantenimiento sencillo, que es importante también, como habéis visto y vais a ver si queréis ahora abajo en el descanso, el acceso al interior de las calderas es tremendamente directo, tremendamente fácil. Y bueno, y luego lo que hemos comentado también a nivel de las duplicidades de control para aportar la máxima seguridad operativa. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que quería comentaros. Entonces ahora, salvo que tengáis preguntas, encantado de responder. No sé si hay alguna pregunta entre vosotros, algo que no se os haya quedado claro. Luego también tendremos tiempo para comentarlo, pero bueno, si queréis me decís y os respondemos, encantados. Dime. Sí, es control oval, sí. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después entraremos con los sistemas de climatización individual y descentralizada. Y ahora en la pausa, si queréis, podéis también bajar abajo y mi compañero Beñat os explicará, os enseñará las características de estas calderas
en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si se incorpora todo el mundo y empezamos de nuevo. Un par de minutos. Espero que les haya gustado la primera parte. Y ahora vamos a por la climatización. Vista de una manera un poco distinta. Cuento con que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis este tipo de climatización, pero voy a empezar un poco como quien dice de abajo, que vayamos entendiéndolo bien todos. Y también, por comentar, se sigue aplicando la misma tónica que se aplicaba con las calderas, en el sentido de que Oval buscamos la mejora de la eficiencia en pequeños detalles que vamos a ir viendo. Luego igual también hay detalles grandes, como puede ser el turbofer, ¿no? el tubo de intercambio. Y hoy quizá en esta charla lo que es de sorpresivo técnicamente el tubo turbofer este tubo. En la charla que vamos a ver ahora es muy importante lo que se llama el air injector, el inyector de aire. Lo que pasa es que le llaman así en inglés. Sí. Sí. Bien. ¿Por qué son estos los... Gracias. Yo tenía una duda. ¿Por qué son mejores dices que son mejores los quemadores atmosféricos de Venturi con respecto a los presurizados? Bueno, a ver, los quemadores presurizados también tienen la ventaja. También tienen la ventaja de que controlan muy bien la combustión. Yo he estado trabajando 20 años, como sabes, con Weishaupt y es un quemador muy digno, el quemador presurizado. El quemador con las calderas ultragas también es un quemador presurizado, no es un quemador atmosférico, porque la combustión se produce en una presión. Tenemos una cámara sobrepresionada, en donde estamos controlando el caudal máximo que aportamos. La ventaja quizá en este caso es el efecto Venturi, que nos permite, podríamos tener una desconexión entre una desconexión entre el porcentaje de premezcla o el porcentaje de aportación de comburente y el porcentaje de potencia que queremos generar. El Venturi lo que nos permite es adaptar perfectamente la potencia que combustionamos a la potencia que la caldera requiere. Pero la producción de ese calor dentro de la caldera se produce en un espacio cerrado y presurizado. Lo que pasa es que dependiendo de la potencia, la presurización será mayor o menor, para aportar mayor o menor comburente. Bueno, vamos a empezar con la segunda charla y vamos a hablar de los sistemas. Es otra gama de producción muy importante de Oval que se destina a la climatización descentralizada y se destina a un tipo de instalaciones concretas. Normalmente es una solución muy interesante en instalaciones que tienen una cierta altura. Y también que quieren vencer las inercias térmicas que se producen por la fuerza de la gravedad. El aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a bajar. Y la rotura de esas inercias térmicas nos permite ahorrar dinero y nos permite también garantizar un confort a la gente que está dentro del espacio. Y en cuanto a los tipos de soluciones, veremos que hay como, digamos, dos grandes tipos. Lo vamos a ver ahora todo rápido. Uno que nos permite la recirculación y el tratamiento térmico del ambiente y otro que nos permite la renovación del ambiente térmico y del
la calidad del aire del ambiente. Y una tercera variable que también vamos a ver, que es la posibilidad de recuperación de la energía en la incorporación de aire exterior frente a la extracción del aire interior. Vamos a ir viéndolo. Primero mostraros, para enganchar con lo que os acabo de comentar, es que esta es lo que sería los sistemas de climatización descentralizados de Oval. Tienen un escenario de aplicación. No pondríamos nunca un equipo aquí, por ejemplo. Tienen sus instalaciones adecuadas y quiero que esto quede claro desde un principio, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos una sala de exposiciones en donde tenemos un equipo arriba, un equipo Oval de arriba que está aportando un calor en invierno y un frío en verano a una altura, la altura llega hasta 26 metros. Tenemos también, bueno, aquí como vemos hay gente, hay movimiento, luego aquí, aparte del control de la temperatura del aire, también controlaríamos la calidad del aire. Podemos trabajar perfectamente con una sonda de CO2 y regular la aportación de aire exterior. En este caso, donde es un almacén, donde la presencia de personas va a ser escasa, pues podría ser suficiente con equipos que lo que hagan sean recircular el aire y romper la estratificación. Daros cuenta que este tipo de nave, que normalmente tiene una chapa metálica fina arriba en contacto con el exterior, si yo no rompo esta estratificación, ¿qué pasa? Que el calor se me va arriba. Y yo estoy teniendo un diferencial, suponer que estamos en invierno, puedo tener un diferencial de 20-25 grados respecto al exterior. Pensemos en Burgos, 5 bajo cero. Yo tengo aquí el aire caliente que no lo he desestratificado, se nos está quedando arriba y tiene 20 grados. Estamos hablando de una diferencial de 25 grados. Con la superficie y el U que tenga esta chapa, imaginaos la cantidad de calor que podríamos perder. Vale. Y también pues tenemos el caso de supermercados, donde quizá la necesidad de renovación de aire es mayor y podemos irnos a un equipo de mayor capacidad de renovación de aire, en donde ya tenemos que entrar en un tipo de equipo, son top vent y roof vent, donde ya entraríamos en el roof vent, que lo que nos permite también es recuperar el calor del aire que estamos expulsando. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo, ¿eh? Tenemos más casos, caso de la fábrica de automóvil, donde tenemos también aquí recuperadores muy habitualmente, campos deportivos, donde también tenemos equipos que nos permiten acondicionar el aire, almacenes en donde quizá no es importante la calidad del aire, pero sí mantener una temperatura uniforme para evitar que los metales que estamos almacenando se dilaten o se contraigan. Y bueno, voy a explicaros un poquito lo que se ha venido haciendo en los espacios grandes, de gran altura, en industria o en esto lo que hemos visto, ¿no? En exposiciones, lo que se ha venido haciendo a lo largo de años y donde Oval irrumpe y entra con una solución distinta, con una solución descentralizada. Para ello, Oval, ¿qué es lo que hace? Bueno, fijaros, venimos haciendo en instalaciones de este tipo con alturas importantes, venimos también haciendo en España la solución típica de una climatizadora. Esa climatizadora te resuelve la aportación de aire y la extracción de aire, te resuelve el tratamiento del aire, perfecto. Pero, ¿qué pasa si este espacio, que ahora lo estás utilizando como almacén, en tu gestión empresarial, industrial, necesitas meter aquí más líneas de producción con gente trabajando y deja de ser un elemento solamente de almacenamiento y también gente trabajando ahí, ¿no? Entonces ahí tienes que tener en cuenta también que no solamente hay que calentar o enfriar el aire en verano, sino que hay que aportar el aire exterior. Entonces, una de las grandes ventajas de nuestro sistema es que te permite adaptarte a cambios que tengas en la industria o en el uso de esa nave que estamos climatizando. Otro asunto importante es la distribución de esa energía.
Normalmente tenemos una distribución con el sistema, vamos a decir, tradicional, donde tenemos la posibilidad de ensuciamiento del aire por la acumulación del polvo en el interior de los conductos y, sobre todo, el tema de que muchas veces estos difusores, si aquí tenemos un difusor y tiene 3 metros por debajo, no va a haber mayor problema, típico difusor rotacional. Aquí tenemos una climatización con unidades independientes, pero bueno, ya me entendéis. Esos rotacionales no tienen ningún problema con 3 metros, 4 metros, pero le dices que te climatice una altura de 16, 20 metros y no te lo va a hacer. No tiene velocidad suficiente para llegar abajo. No te lo va a hacer. ¿Qué te va a pasar? Pues te va a pasar que el calor que tú estás supuestamente entregando para que se calefacte la zona donde estamos las personas trabajando o la exposición donde las personas están viendo los stands y demás, ese calor se te queda arriba. Tenemos que romper esa estratificación y tenemos que asegurarnos a través de los sistemas Oval que ese calor lo estamos impulsando hacia donde nosotros estamos necesitando que se lleve. Si no tenemos ocupación, bastará con una recirculación y un tratamiento térmico del aire, o trabajaremos con un top vent y veremos ahora los modelos que hay. Si tenemos la necesidad de recuperar el aire que estamos expulsando, cediéndole calor del aire al aire que cogemos del exterior, porque estamos tratando una zona no solamente a nivel térmico, sino también a nivel de calidad de aire, entonces tendremos que irnos a una solución roof vent. Avanzamos y vamos a ir viendo poco a poco qué es cada elemento. La gama top vent. La gama top vent nos va a permitir calentar o enfriar el aire. También podemos trabajar a 2 tubos, calentando o enfriando, y a 4 tubos, calentando y enfriando. Podemos, por ejemplo, trabajar a 4 tubos. Imaginaros una nave industrial o una sala de un pabellón de exposiciones donde tenemos claramente una fachada, un lineal al norte y otro lineal al sur. Pues las demandas térmicas, como bien sabéis, no van a ser las mismas. Y con un equipo a 4 tubos, pues podemos independizar el tratamiento térmico de una línea respecto a la otra. También podemos aportar aire exterior. Podemos aportar aire exterior, pero presurizando el aire de la nave. Habitualmente se utilizan elementos o ventiladores perimetrales que expulsen ese aire para que la presión de la nave pues no dé problemas, ¿no? No dé problemas de apertura o cierre de puertas y demás, ¿no? Esto lo tenemos con el top vent. Podemos, por tanto, inyectar aire exterior, pero el equipo no extrae aire del local al exterior. Si lo coge y lo inyecta, veremos los equipos. También podemos recircular el aire interior. ¿Qué nos va a permitir recircular el aire interior? Nos va a permitir romper la estratificación térmica, tanto en invierno como en verano. Veremos que lo hacemos de diferentes formas, lo vamos a ver ahora. Y también nos va a permitir romper la estratificación. Nos va a permitir que el calor no se nos vaya para arriba. Y luego también podemos impulsar una mezcla variable en función de la ocupación y de una sonda de CO2, por ejemplo, una mezcla variable de forma que impulsamos un porcentaje de aire recirculado sumado a un porcentaje de aire captado del exterior. Y en el caso de la gama roof vent, hacemos prácticamente lo mismo en cierto modo, pero sobre todo tenemos la posibilidad de hacer free cooling nocturno, ahora lo vamos a ver en detalle, y sobre todo también tenemos la posibilidad de hacer una recuperación de energía de alta eficiencia. Estamos rondando normalmente entre 80, 85, 87, un poco un rendimiento máximo que estamos consiguiendo en equipos, y es un equipo adecuado donde se tiene que cubrir una superficie algo más amplia y donde tenemos también que cuidar muy bien la calidad del aire que estamos impulsando.
Bien, vamos a un momentito. Os voy a mostrar más en detalle, a ver si me deja. Dime. Ah, bye. Perdón, sí. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Has dicho que cuando trabajamos a 4 tubos sí, podemos dar simultáneamente calor y frío. correcto. ¿El mismo equipo lanza calor y frío? No, Ah, no, porque eso sería una aberración. por eso. Sí. O sea, No. entonces, No, la instalación puede entregar al espacio tratado tanto frío como calor simultáneamente, pero los equipos que lanzan frío, serán unos equipos que estarán en la fachada sur, donde está pegando el sol y donde hay una demanda de frío, y los equipos que entreguen calor estarán en la fachada norte, donde tengamos una temperatura baja. ¿y entonces por qué trabajamos con 4 tubos? Trabajamos con 4 tubos porque lo que tú en un momento dado tienes como demanda en el lado sur en primavera, igual en verano, en mayo, en esa misma ubicación le da el sol y tienes demanda de calor. En lugar de, o sea, no le da el sol y tienes demanda de calor. Es una manera, al final, es el concepto también de la climatización en los edificios, ¿no? Que tengan distintas orientaciones, ¿verdad? Entonces es una forma de que usted quiere garantizar que cada zona está atendida acorde con las demandas que tiene en cualquier momento del año. Entonces el ideal sería irte a 4 tubos. Que es suficiente con trabajar siempre en calor, pues entonces 2 tubos. Y cuando llegue el verano, los 2 tubos, en lugar de circular por ellos agua caliente, podrá circular por ellos agua fría. Entonces tendremos aportación de frío en verano y de calor en invierno. Los 4 tubos te permiten trabajar con alas de diferente orientación y diferente demanda al mismo tiempo. Pero una máquina nunca te da al mismo momento, aunque tenga 2 tuberías y 4 tubos, nunca te va a dar al mismo momento, en el mismo momento, calor y frío a la vez. Eso sería ir a la cárcel. Estamos pensando en equipos que mayoritariamente van a ser para industria, vamos a decir así. Entonces, en industria en muchos de los casos hay agua de proceso. Pero no obstante, es extraña la industria que no tenga unas oficinas, cuando menos de dirección de proceso. En muchos de los casos pueden estar necesitando frío durante el proceso y en las oficinas calor. Entonces los equipos tienen doble batería pues, para poder utilizar independientemente lo que sea necesario. No tener que andar haciendo el cambio de ciclo a la máquina. Esa es la principal razón. Y en el de bomba de calor te permite esa flexibilidad de que dentro de una misma nave pueden estar unos parados o funcionando. Si hacemos una instalación de rooftop tradicional con conductos, el problema es que toda la zona que cubran los mismos conductos está supeditada a que siempre va a tener o lo que mande la máquina, en definitiva. Aquí lo que vamos a poder hacer a lo largo de la nave es que unos paren, arranquen, ventilen, den frío, den calor, o sea, cada uno tendrá su regulación independiente. Eso, los 4 tubos te dan esa independencia, que en mi caso ha sido una independencia apoyada en la orientación, en el caso de Álvaro ha sido una independencia en fundamento, o sea, basada en el tipo de ocupación de la zona, oficinas o líneas de producción. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahora? ¿Cómo planteáis el control de humedad? Un segundo. No. ¿Se ha oído? Para que te escuche después. Buenas. Pues para los 3.600 vale. que están con... ¿Cómo planteáis el control de humedad? Pues el control de humedad al día de hoy es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Es decir, nosotros podemos medir la humedad relativa, pero al día de hoy en estas unidades no aportamos agua o no deshumectamos. Sí. En cuanto a Oval, a nivel de desarrollo, tenemos gente aquí de Liechtenstein que ha venido a ver la charla. No sé si
Remo, tú sabes algo más que yo. Yo entiendo que quizá dentro de vuestros programas de I+D tengáis como siguiente reto el tema de la... Pero sí que tenemos ondas de CO para poder medir y... No es diferente, es otro aspecto. No planteo el tema de calidad de aire, sino el tema de un proceso industrial. Hay veces... Sí, ¿sabes? Como que yo Ya, tengo humedad. ahora en el proyecto en el que he estado, Que aparte de controlar la temperatura, tienes que controlar la humedad. Sí. Entonces, Totalmente de acuerdo y entiendo perfectamente que a veces a mí las salas blancas dependen de un control exhaustivo de la humedad. No te voy a contar algo que no existe. Estamos en línea, pero ese es nuestro siguiente paso de desarrollo. No sé si quieres comentar algo, Remo. Vale. Bien, avanzamos. Os voy a enseñar lo que es el funcionamiento y la composición de los roof vent. Cuando entendáis esta composición, os va a costar muy poco entender la composición y funcionamiento de los top vent porque son más sencillos. Básicamente la diferencia entre los dos es que con el roof vent vamos a tener recuperación de energía, ¿ok? Y con el top vent no. Por ejemplo, vamos a seguir al aire desde el exterior. El aire entra por aquí, se filtra, entra en el recuperador. Aquí tenemos el ventilador para el suministro de aire. Entra por aquí, baja por aquí. Y aquí se encuentra con las baterías. Si queremos 2 tubos, habrá una batería que en invierno dé calor y en verano dé frío. Si queremos 4 tubos, pues habrá una batería de calor y la siguiente será de frío. O una de frío y siguiente de calor. Aquí tendríamos las 2 baterías. Y después, este elemento que es muy importante, que es el air injector, y que marca la diferencia con respecto a cualquier otro tipo de sistema de climatización para grandes alturas, que es, como vamos a ver ahora, cómo funciona el air injector. Una vez conocido, vamos también a coger, si queréis, el aire interior. El aire interior entra por aquí, aquí se filtra, aquí puede entrar al recuperador o lo puede bypassear también. Por ejemplo, en un free cooling, que no tendría mucho sentido intercambiar calor. Y después tenemos el ventilador de extracción de calor y ya salimos a la calle. Bien. Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo funciona esto en diferentes situaciones. Por ejemplo, ventilación. Pues nada, estamos renovando el aire interior y recuperando energía respecto al aire que extraemos, cediendo esa energía al aire que impulsamos y luego a ese aire que impulsamos, si necesitamos aportarle más energía todavía para llegar a las consignas de temperatura, aportaremos calor o frío en esta zona. Y después, el air injector que tenemos aquí abajo, si estamos en invierno, nos lanzará el aire de una manera muy vertical, hasta abajo, como lo vamos a ver ahora. Si estamos en verano, lo vamos a impulsar de una manera muy horizontal y luego la gravedad va a hacer para que el aire llegue hasta abajo, eso es. Vamos en recirculación, ¿cómo trabajaríamos? Pues sin más. Aquí bypassearíamos el recuperador de calor. ¿Por qué bypassearíamos el recuperador de calor? Pues para no aportarle presión dinámica innecesaria al ventilador, para que no aporte un rozamiento a un elemento que no está haciendo nada. Lo bypassearíamos. Extracción. Esta línea que dice que pasa, yo creo que es un error. Esto realmente sería también, igual que antes, bypassearía el recuperador. Suministro de aire. Sin extracción, solamente suministro de aire exterior. Esto es, por ejemplo, pues para poner en régimen una nave rápidamente. Tenemos... vale.
Aquí vamos a ir aportando el aire exterior en función de una sonda de CO2 para mantener aquí una representación del aire del local que esté pues en no sé, 400 ppm, por ejemplo, o 300. Luego el tema del free cooling, en donde vamos a captar aire exterior y lo vamos a impulsar a la nave y vamos a extraer ese mismo volumen másico hacia el exterior, pero no vamos a intercambiar porque no nos interesa intercambiar, nos interesa enfriar la nave. Bueno, creo que si tenéis alguna pregunta me decís, pero creo que más o menos queda claro cómo funciona el roof vent. Avanzamos. Lo que conseguimos en definitiva es una uniformidad importante de la temperatura y sobre todo también muy importante, conseguimos que la diferencial de temperatura entre el exterior, estamos en Burgos, hace 5 bajo cero, la temperatura esa de 5 bajo cero en el exterior respecto a la temperatura que tenemos aquí arriba es lo más corta posible, porque en la medida de que tengamos mayor diferencial vamos a tener mayor pérdida de calor. Bien, aquí se ve un poco cómo el equipo envía el aire y esto mismo lo vamos a ver rápidamente. Un momento, por favor. Vamos aquí. No os voy a decir, os voy a preguntar a ver si estamos trabajando, bueno, ya lo estáis viendo de alguna forma, si estamos trabajando en verano o en invierno. Aquí, por ejemplo, ¿en qué estaríamos trabajando? En verano, correcto. Estamos impulsando a nivel horizontal el aire nuevo, el aire tratado a temperatura fría, y esa temperatura fría, ¿qué le hace? Le da más masa, le da más peso, más densidad al aire y el aire va a bajar. A diferencia de lo que haríamos cuando estamos en invierno. Un momentito, por favor. Esto es lo que pasaría en invierno. En invierno mandaríamos el aire muy centrado y muy vertical. Siempre, por supuesto, midiendo la velocidad de paso que no supere 0,2, 0,25 abajo para no dar mala sensación. Vamos con el micro. Hola. Lander, estate un poco atento, por favor. Igual te tengo que hacer alguna pregunta. No, una pregunta muy fácil. ¿Con qué temperaturas de agua se trabaja normalmente? Pues normalmente se trabaja con temperaturas de 50 a 45, en ese orden. ¿Y en frío? Entonces, 7-12, sí, lo habitual. Lo habitual. ¿Puedes trabajar a más temperatura en calor? Sí, podríamos trabajar dando más temperatura y, por tanto, como la superficie de intercambio es la misma, daríamos más potencia. Ahora, eso sería ya, desde mi punto de vista, sería algo a analizar en particular. Porque afectaría la temperatura de impulsión igual. Sí, porque tendríamos que asegurarnos que la temperatura a la que impulsamos, porque estos equipos tienen una sonda de temperatura en la salida del aire de arriba, pero tienen también una sonda de temperatura en el punto en donde estamos las personas, abajo. Entonces, realmente la referencia más importante para el equipo es esa temperatura a la altura de las personas. Y esa temperatura se consigna. Y hay que evitar que la temperatura que llega a esa zona, aunque tú estés aportando la potencia que necesitamos, el nivel térmico, la temperatura tiene que estar controlada. Porque si no te puede dar sensación de mareo, te puede dar... y no tendría ningún sentido. Vale. ¿Y también controláis la concentración de CO2, la calidad del aire? Sí, exacto. Con un mínimo, supongo, de bueno, aportación. tenemos sonda de CO2 que nos permite
trabajar con una regulación, con una... no me viene la palabra ahora. Con un valor, con una consigna de ppm, de CO2. ¿Sí? En función de los ppm, si suben, pues aportamos más aire exterior, y si bajan, ya te digo, pues un buen, pues podría ser un 350 ppm, 400, si ya llegamos a 600, 700, entramos ya en zona de riesgo, ¿no? Gracias. Sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Una aclaración. En el momento de la puesta en marcha es clave saber las temperaturas con las que se va a funcionar, porque en el momento de la puesta en marcha el sistema se regula la velocidad del ventilador y el rotacional que le damos para dejar una velocidad residual en el suelo adecuada. Si estamos trabajando con aire a 40 grados, pues conseguiremos en el momento de la puesta en marcha bajar el flujo hasta abajo. No es fácil cuando hay 20 metros de altura. Pero si la temperatura de impulsión se va a 55 grados, no va a haber forma de con esa velocidad meter la vena de aire caliente dentro de la masa de aire frío. Entonces, para ello, una de dos, o empezamos a regular con la válvula de 2 vías o con la válvula de mezcla de agua para bajar la temperatura de impulsión y poderlo incidir. No sirve que queramos subir más la temperatura si en la puesta en marcha no hemos contado con ello. ¿Verdad, Lander? Llévale el micro, porfa. Sí, la temperatura máxima en la batería, está diciendo Lander que puede funcionar hasta 90 grados, una batería de cobre, de tubo de cobre aleteada en aluminio, que teóricamente hasta 90 grados se podría meter. Pero claro, el problema es que si tenemos el aire a 60 grados, el aire a 60 no le metes dentro de la masa de aire a 15 de ninguna manera. Vamos. Sí, ok, avanzamos entonces. Muy bien. Entramos con el air injector, que es lo que hemos visto hace un momento. El air injector no aporta la presión dinámica necesaria para impulsar el aire. Esa presión dinámica necesaria la hacen los ventiladores que hemos visto antes, los ventiladores EC, de una manera progresiva, de una manera proporcional. El equipo, lo que es el air injector, es el último elemento antes de la descarga de aire. Lo que nos permite es variar la orientación del aire que impulsamos. Vamos a hacer una orientación horizontal si estamos en verano y vamos a hacer una orientación vertical si estamos en invierno. Y luego en la parametrización de la instalación, las unidades, para que la persona que esté recibiendo esa aportación de potencia térmica, ya sea en frío o en calor en invierno, la reciba a una temperatura adecuada con una velocidad del aire adecuada. También dentro de la configuración, un dato muy importante es precisamente la altura. ¿Para qué? Para calcular a qué velocidad debo enviar el aire para que llegue abajo a una velocidad de unos 0,2, 0,25 metros segundo. También comentaros que el ventilador de impulsión y el equipo en general trabaja a caudal másico constante. Y decís, a ver, no entiendo nada. Me estás diciendo que el ventilador EC es un ventilador proporcional, pero me estás diciendo que trabajamos a caudal másico, a caudal de aire constante. Pues lo vais a entender. Mira, lo que hacemos es siempre mantener el mismo caudal de impulsión. Pero ¿qué sucede? Que la resistencia que inicialmente nos vamos a encontrar cuando el filtro esté limpio va a ser pequeña y nos va a sobrar, vamos a decir, potencia en el ventilador EC. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos dentro de los equipos una sección con un detector de presión que nos calcula el caudal másico. Estamos continuamente calculando el caudal másico que estamos impulsando a la nave. Entonces, como queremos mantener ese caudal másico constante, regulamos la aportación de potencia dinámica del ventilador EC para mantener constante el caudal másico. Y sucede que inicialmente el equipo va en mínimos porque no tienes casi resistencia, pero con el paso de los meses, cuando los filtros se van ensuciando, nosotros sabemos que aunque el filtro se ensucie, el caudal másico sigue siendo el mismo. Con lo cual, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que la
que el rendimiento de trabajo del equipo no varíe con independencia del estado de los filtros. ¿De acuerdo? Eso es importante. Muy bien. Bueno, esto que tenéis aquí, vamos a pasarlo porque, bueno, sí es importante en la parte de certificación que podemos llegar a un 25% de ahorro, evitando la pérdida de calor en la parte de la nave contra el ambiente exterior. Aquí voy a ir un poco rápido porque estoy hablando de cosas que ya he hablado. Decir que normalmente estamos trabajando con caudales de en torno a 8 o a 10, a 8.000, 10.000 metros cúbicos hora. Estamos trabajando también, cada equipo viene a tratar aproximadamente una superficie de unos 1.000 metros cuadrados. Normalmente la estratificación que conseguimos es de 0,5 Kelvin por metro aproximadamente. Llegamos a trabajar hasta 26 metros. Por ejemplo, en una altura de 14, pues tendríamos solo una diferencia de 2 grados entre abajo y arriba. ¿Okay? Vale. Y luego lo que os decía de que el soplado se hace mínimo 4 metros a 26. Hay, por ejemplo, bodegas que tienen 4 metros, pero trabajan solo frío y impulsan el aire en horizontal. Pero lo regulan para que la temperatura sea constante. Y no necesitan irse a grandes velocidades porque la temperatura la altura es pequeña. Vale, esto ya lo hemos visto. Esto más que nada es porque como os lleváis la presentación en papel, que luego lo podáis revisar y demás. Okay. Bien, y ahora pasamos, nada, nos quedan 2 cositas nada más. En los tipos de equipos que tenemos, hemos dicho que tenemos un top bend, hemos dicho que tenemos un roof bend, y luego dentro del top bend, roof bend hay distintas clases, vamos a decir. ¿En qué se diferencian esas clases? Se diferencian en cómo aportamos la energía térmica que estamos entregando a la nave. Ahora mismo estamos en una etapa que estamos recibiendo numerosas consultas de esta solución. Por eso le hemos puesto la primera. ¿Qué es la solución de top bend? Normalmente en una nave, pues probablemente solamente para lo que es la recirculación del aire podemos poner top bends, o también podemos colocar top bends que cojan aire desde el exterior. Para la aportación de aire exterior, normalmente se suele colocar un roof bend, pero esto es algo que tenemos que estudiar para adaptarlo bien a cada caso. Bien, los top bend o roof bend con bomba de calor es esta solución. Son bombas de calor que trabajan con comunicación por tubo refrigerante 410A al día de hoy. Y lo que nos permite es que el elemento que estamos utilizando para tratar el ambiente tenga la producción de energía que necesita para ese tratamiento al lado. Al lado. No tenemos ninguna pérdida de distribución. El elemento que nos va a permitir tratar el ambiente está a metros y por tanto entendemos que difícilmente se puede mejorar la eficiencia del conjunto de esta instalación, siempre hablando del escenario adecuado, ¿no? Que es el que hemos visto antes cuando hemos empezado la charla. Bien, este es lo que es el roof bend, de lo que hemos hablado ya, hemos estado hablando de él, lo hemos visto funcionando. Aquí, por que veáis rápidamente, el mantenimiento se debe hacer tanto por el interior como por el exterior. El tratamiento térmico, porque luego esto se repite igual, así que lo explico una vez y ya vale. El tratamiento térmico puede ser calor o frío. La fuente de calor es una bomba de calor aerotérmica. Podemos recircular y renovar. Tenemos la distribución del aire a través del air injector que tenemos ahí abajo. El caudal aproximadamente de aire está en el orden de los 8.000 metros cúbicos y las potencias en calor y en frío pues las tenéis aquí, 53 y 60. Y luego la superficie atendida pues está en este caso en el orden de más aproximadamente los 900 metros cuadrados. Perdón. Dentro de esta misma gama, que antes veíamos Roof Tent RP, que es la roof que tiene la pump en inglés, bomba de calor,
También tenemos la top vent, T de top vent y P de PAM. Esta sería, por ejemplo, una top vent sin aportación de aire exterior, solamente trabajaría la recirculación y a ese aire recirculado lo podemos enfriar, lo podemos calentar y lo vamos a hacer con una bomba de calor que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí tenemos un poco las mismas características que creo que no hace falta repetir. También tenemos la gama de equipos top vent y roof vent con aportación hidráulica. Desde una sala de calderas o desde una sala de enfriadoras, impulsamos el frío o impulsamos el calor o impulsamos las dos cosas si el cliente quiere trabajar a 4 tubos y ya vamos a las unidades que vamos a ver ahora, que son unidades, en este caso sería la más completa, que es Roof Vent, Heating and Cooling. Vamos a 4 tubos, he puesto el caso más completo, para luego de aquí pues se va a ir a menos, lo vamos a ver de todos modos en la tabla. Esto no lo repito porque esto ya lo hemos visto antes y básicamente es el mismo concepto. Este sería un top vent que es un THC porque es top vent que nos puede hacer heating y nos puede hacer cooling. Puede trabajar a 4 tubos, ¿ok? Puede en una línea al sur trabajar dando frío y en la línea al norte trabajar dando calor. Tendríais el ventilador EC y a continuación el air injector. Bien, como también a lo largo del tiempo, evidentemente Oval va recibiendo feedback de los clientes, una de las cuestiones que se decidió resolver es que el mantenimiento de las unidades se realizara únicamente por el exterior. Y esta es la solución, el Top Vent CHC, que es un top vent que todo el mantenimiento se hace desde la cubierta. ¿Por qué? Tenemos varias razones. Primero, un tema de seguridad. Segundo, un coste adicional habitual en el mantenimiento de las carretillas elevadoras para elevarte hasta la ubicación donde tienes que. También estos equipos tienen menos inmersión en el volumen interior de la nave, lo cual puede evitar problemas con grúas puente, por ejemplo, equipos similares. Y se ha desarrollado esta solución, que esta solución es exactamente, perdón, no sé qué he hecho. Esa solución es exactamente esta, pero con mantenimiento desde arriba. ¿Okay? Y aquí tenemos el Top Vent MHC, el M es de mix, de mezcla, que nos permite mezclar aire exterior con aire recirculado. Podemos hacer todo aportación de aire exterior o todo recirculación o cualquier punto intermedio. Luego tenemos pues las baterías, el ventilador EC y el air injector. ¿Llevas bomba de condensados para subir el condensado? ¿Frío? Sí. En frío tenemos una bandeja y tenemos una bomba para elevar los condensados. Bien, y este sería el que acabo de mostraros, que ya nos da la posibilidad de captar aire desde el exterior. Este sería el mismo concepto, pero con mantenimiento 100% desde la cubierta, desde arriba. Para lo mismo que hemos dicho, para evitar problemas de esta distancia que necesitamos, etcétera, etcétera. Sí. Está diseñado para que todo aunque tú veas esto a cierta distancia, tú puedes reparar o tratar cualquier tipo de avería que tengas aquí, desde aquí arriba. ¿Y el peso? Lo vamos a ver ahora. Sí, lo vamos a ver. Bien, otra gama, ya no nos queda mucho, otra gama sería la posibilidad de caldera de gas incorporada en el mismo equipo. Evidentemente serían equipos que solo podrían dar calor. En el caso de los top vent son calderas de baja temperatura, en el caso de los roof vent son calderas de condensación. Y es una solución, bueno, que puede ser, quizá igual no va a ser de las más aplicadas ahora, pero puede haber clientes en donde les parezca interesante, ¿no?
Bien, esta es la Roof Vent RG, que es la Roof y G de gas. De gas, que es el gas que va por aquí. Okay. Bien, aquí vemos un poco todo lo que... Evidentemente no podemos dar frío con el gas. Y tenemos también la posibilidad de equipos que queman gas para dar calor, pero que además nos permiten captar el aire desde el exterior. Y después, os voy a pasar muy rápido, tenemos 4 páginas que tenéis vosotros en la documentación que se os ha dado, en donde veis cada familia, por ejemplo, Top Vent, P de Pump. Tenemos 2 modelos. La fuente de energía es bomba de calor. Puede ser una central de calor, puede ser con más distribución hidráulica, o una central de calor y frío, dependiendo del tipo de servicio que se vaya a dar. Luego, la ubicación de lo que es el equipo es en el interior, el mantenimiento se hace desde el interior, salvo la bomba de calor, que se hace el mantenimiento desde arriba. Podemos dar calor o frío, una bomba de calor inverter, ¿no? O sea, que puede dar, se invierte el ciclo. Y luego, pues no, aquí veis, ¿no? 4 tubos no se puede, en fin, el free cooling, opcional, podemos calentar opcionalmente con resistencias eléctricas y también podemos calentar opcionalmente con un circuito de agua externo. Tienes recirculación, tienes el inyector, bueno, un poco todo, y luego cada uno de los modelos, pues el caudal másico, en este caso el caudal volumétrico de aire, la potencia en calor y la potencia en frío, la superficie que trata y lo que me comentabas, el peso. Están aquí los pesos. Tenemos, bueno, pues pesos razonablemente buenos, pero también no hay que perder de vista, por ver todo, que también tenemos pesos de 850 kilos, con lo cual no es que no se puedan instalar, pero hay que hacer un estudio de resistencia mecánica y reforzar en el momento de reforzar la cubierta, colocar unas vigas, en fin, lo que sí. Un momento. Mira, tienes un momento. Sí, solo no están aquí en el 1, 2, 3 no están porque no llego al roof vent. El roof vent es el único que tiene recuperación de calor. Pero en el 4, que son todos los roof vent, aquí está, recuperación de energía. Y está en todos los modelos. Esto, si tenéis cualquier duda, pues me podéis llamar a mí, le podéis llamar a Lander, le podéis llamar a Beñat, o directamente a Álvaro, y luego Álvaro ya nos pasa la consulta. Y bueno, esto es un poco también importante, el control que nos permite comunicarnos con el BMS superior, o nos permite también, nos permite también pues hacer una comunicación integrable con como decía, con el BMS. Es un control que la parametrización es sofisticada, es una parametrización importante porque el equipo tiene que trabajar acorde con las necesidades del cliente, pero luego de cara al cliente en la pantalla es muy sencilla. Es una parametrización de cara al cliente de programación semanal, horaria, temperaturas y el cliente, los clientes que tenemos trabajando y utilizando este tipo de sistemas están creo que bastante contentos. Y esto es un poco todo lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis que volvamos a alguna transparencia? ¿Las bombas de calor son vuestras también? Las bombas de calor son nuestras, sí. Son nuestras. Son Oval, vamos a decir. Son Oval. Ha habido una época con Daikin, pero está cambiando. Sí. Va a ser, todo el conjunto va a ser responsabilidad de principio a fin Oval.
No, te lo he dejado a ti. Aquí en Madrid tenemos con este sistema la Plaza de Toros cubierta de Valdemorillo, la Plaza de Toros de Vistalegre, la fábrica de carretillas Steel de Alcalá de Henares y... Beñat, ¿tú has venido a alguna puesta en marcha más por aquí? La ampliación de Steel, les gustó y están ahí. Y bueno, quiero decir, las plazas de toros, pues podéis ir a verla. Curiosamente, os cuento como anécdota, en Valdemorillo la feria taurina coincide con la Candelaria el 2 de febrero. Como podéis imaginar, en Valdemorillo, muy cerca del Escorial, pues es una plaza cubierta. Allí es un sistema a 2 tubos, solo para calor, no tiene aire exterior, es un recinto muy grande, en la plaza de toros no es necesaria a priori ventilación. Y tuvieron problemas el primer año, porque la gente acostumbrada a ir a los toros con abrigo de pieles, pues el primer año los pasaron sudando y no sabían qué hacer con el abrigo, claro, porque en una localidad de una plaza de toros pues no había ropero, en fin. Pero vamos, después está funcionando muy bien. No sé, ¿alguna cuestión más? Se nos enfría el jamón.